cristiano que llega hasta sus hogares por asignación divina en la voz de Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Encendiendo Candelero. Un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. Comenzamos. Capítulo 17. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después, el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña, y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Gloria a Cristo Jesús. Buenas noches, mis hermanos, mis amigos. Reciban bendiciones. Estamos un poquito tarde otra vez. La verdad es que por el hecho de que nos congregamos el día de hoy, y pues dicho de paso es el único día que tengo tiempo. Los que ya me siguen y ya que conocen, vamos a decir, mi historia, saben que lo he dicho muchas veces. Trabajo 6 días y un día descanso, y curiosamente pues ninguno de los días que, o sea, el día que descanso pues prácticamente no es día de congregarse. Entonces pues tenemos el día de congregación el día de hoy viernes, y es el día que yo escogí para hacer la emisión. Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más rápidos posibles, tratar de hacer el mensaje corto en este día. Pero bueno, primero
le doy la bienvenida a ustedes que ya están conectados, que ya están ahí presentes. Gracias a Dios una vez más. Al INSI Marketing, al señor Carlos Medina, claro que sí. Y bueno, otras personas que por ahí ya están conectadas también, pero que ahorita no puedo ver su like, no puedo ver su nombre porque no hay ningún mensaje ni nada, pero esperemos que en el transcurso de la transmisión se vayan conectando. Hoy tenemos un mensaje como cada semana muy interesante, muy edificante, considero así. Les puse un pequeño audio precisamente que habla acerca de del tema del mensaje de lo que vamos a hablar hoy. Para los que siguen mis redes sociales, pues yo creo que ya se dieron cuenta que hoy mismo se puso el avance. Mi equipo que trabaja conmigo hicieron ese trabajo, un poquito tarde por mi causa también, pero bueno. Y pues para los que no estén enterados o para los que ya estén enterados, bueno, un recordatorio nada más. El tema del día de hoy es: por palabra de apóstoles y profetas, las viudas quedaron bendecidas. Y la palabra quedaron significa que ya es un hecho. Ya Dios lo hizo. La bendición de Dios para las viudas ya es un hecho. Desde mucho tiempo atrás, desde, se puede decir, miles de años atrás, Dios decidió esa bendición para las viudas y utilizó a sus profetas y a sus apóstoles para dar esa palabra y que esa palabra tuviera vigencia hasta el día de hoy. Pero que dicho de paso, pues como ya lo he predicado hasta el cansancio, no se le está obedeciendo a Dios en este tiempo, no se está tomando en cuenta esa, vamos a decir, ese mandato de Dios, esa exigencia de Dios no se está respetando. Pero usted va a ver hoy a través del mensaje, porque hoy Dios nos va a dar entendimiento con respecto a eso que les acabo de mostrar y otra parte que les voy a enseñar también de algunas otras escrituras. Pero bueno, antes que nada, antes de comenzar con el mensaje, quiero presentarles un tema más de mi disco número 7 con un video que mi equipo de trabajo acaba de trabajar en eso y acaban de mandármelo, está recién empacadito. Va a ser como una primicia también para este programa de Encendiendo Candeleros. Y bueno, un tema más de mi disco número 7 lo vamos a poner con el video aquí en la pequeña pantalla. Espero que les sea de bendición, espero que les pueda de alguna manera bendecir, de alguna manera edificar, de alguna manera motivar, porque esa es la intención del ruiseñor del Evangelio y creo que es también la de Jesucristo, que todo lo que hacemos nosotros los creyentes, los cristianos, ya sea por el canto de una alabanza, por una predicación, por un testimonio, por lo que sea, creo que el principal propósito de Dios es motivar a la gente a estar conectado con Él. Y bueno, pues el tema es: tocaré tu gloria. Y dicho de paso, este video, sin que me haya puesto de acuerdo yo con los muchachos, con Liliana y con Alan, sin embargo ellos, en el poco conocimiento que tienen bíblico, se van a sorprender por lo que voy a decir en este momento. Porque parte de lo que está mostrado en la carátula o en la parte principal del video es algo que pienso que ellos no saben, pero bíblicamente representa o se identifica a algo similar a lo que viene siendo uno de los 4 seres vivientes que habla la Biblia. Lo habla en Apocalipsis y lo habla también en el libro de Ezequiel, pero en el libro de Ezequiel lo da un poco más claro y menciona que es su rostro como
la mitad de hombre y la mitad como de un león. Entonces, y que tiene alas. Uno de los 4 seres vivientes es mostrado en la Biblia por medio del profeta Ezequiel como un ser espiritual que tiene la mitad como de hombre en su rostro y la mitad de león. Entonces, pero que también tiene alas. Entonces, los ángeles o los arcángeles, los querubines, porque en este caso, cuando habla de los 4 seres vivientes, se refiere a los querubines, porque él revela que son querubines los 4 seres vivientes. Entonces, no son similares a un ángel normal. Tienen diferentes formas, diferentes fisionomías, de acuerdo a como está escrito en la palabra. Pero como no es el tema del día de hoy, de eso no les voy a explicar, no me voy a meter en eso, solamente les hago la aclaración o les hago o más bien les comparto la información de que sin querer o sin pensar, sin imaginarse, por ejemplo, Liliana y Alan están usando tipos vamos a decir, elementos espirituales o personajes espirituales que tienen vamos a decir, una historia pues en la Biblia. Pero bueno, eso después se los voy a mostrar. Ahorita solamente lo que los voy a llevar al video. Y espero que les sea de bendición a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Quiero conocerte, Salvador. Me han hablado ya mucho de ti, pero no me quiero conformar. Necesito experimentar eso que dicen, les hace sentir a los que te entregan todo a ti. Yo quiero estar así, muy cerquita de ti, a la hora de adorar y en tu presencia entrar, postrado en el altar, levantando un clamor que en los cielos se oirá. En mis rodillas también, en los secretos oraré, temprano te buscaré, y si cansado me ves, nuevas fuerzas me darás, y en medio de tanta unción, tu gloria al fin tocaré. Terminar con toda la humanidad. Estoy cansado, estoy harto, me arrepiento de haberlos creado, porque sus pensamientos son de continuo al mal. Por tanto he decidido terminar con ellos, le dijo a Noé. Pero a ti te digo, tu fe te ha dado el derecho de mi gracia y muchos años, mi Jesús, los que me privaron de tu amor, ese que dice les da sin medir a los que se acercan más a ti. Yo quiero estar así, muy cerquita de ti, a la hora de adorar y en tu presencia entrar, postrado en el altar,
Gloria a Cristo Jesús. Pues sí, mis hermanos, mis amigos, pues es un tema más de mi disco número 7. Tocaré tu gloria. Ya es una costumbre para mí el cada semana estar tratando de compartirles parte de mi música, parte de lo que Dios me ha dado como inspiración. Bueno, ese no es. Vamos a ver. Bueno, pues antes de comenzar, quiero darle la bienvenida también a mi hermana Gloria Sura, que nos está mirando desde el estado de Carolina, mi hermana, ¿sí, verdad? Sur de Carolina, de Carolina, el sur de Carolina o Carolina del Sur. También a mi hermana Londra Costa, que una vez más también está aquí presente con nosotros. Ya lo había dicho mi hermano Carlos Medina, Lindsay Marketing, el equipo de trabajo del Ruiseñor. Y bueno, todos los que estén ahí presentes. Parece que miré también a mi primo Miguel Ángel, que por ahí también se miró de repente su página. Y por ahí también hay otra página que no alcanzo a mirar muy bien, pero MKL profesora. Bueno, bienvenida a su programa de Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo. Y mis hermanos, mis amigos, siempre yo digo estas palabras por respeto, porque como les he dicho, este programa es para toda la gente, para todas las personas que quieran conectarse. Y por respeto es que por eso les hablo y les digo mis amigos, mis hermanos, porque no quiero ofender a nadie. Y bueno, pues también un saludo para mi hermana Ana Laura también, claro que sí. Un saludo para mi hermano Toño, para los que están en Texas, para toda mi familia, mis seres queridos. Y bueno, ahora sí voy a comenzar con el mensaje, mis hermanos. Pues en este día, viernes de reflexión, tenemos un tema. Como siempre, lo tengo que decir ya de entrada, como siempre, controversial. Dios me habló en esta semana a mi espíritu, no oí la voz audible, no voy a mentir, pero me habló a mi espíritu y lo que voy a hablar en este día es parte de lo que Él me habló en estos días cuando yo estaba preparando este mensaje. Porque yo le decía, Señor, ¿de qué voy a hablar el viernes? ¿De qué puedo hablar? Y Dios me puso ese sentir y me dio las escrituras, me llevó a la palabra. Es algo bien hermoso, mis hermanos. Yo, la verdad, quisiera poderles explicar de una manera que tan tangible, tan que ustedes me pudieran entender y me pudieran captar. Pero es de una manera tan especial, tan hermosa como Dios me da a entender. Creo que también no es nada más con el Ruiseñor que Dios tiene ese trato o que Dios de alguna manera se comunica conmigo. Puede ser que también con ustedes, a lo mejor no se han abierto al 100% con Él, a lo mejor no, porque me doy cuenta que mucha gente tiene temor de meterse con Dios así, genuinamente, locamente, por decirlo así, porque el evangelio es de locos, mi hermano, el evangelio es de locos, mis hermanas, mis amigos. Entonces a veces hay que hacerlos y meternos con Dios de una manera tan agresiva, de una manera tan en el buen sentido de la palabra, para poder llegar a ese nivel de experimentar pues sí, esos niveles de revelación del Espíritu. Y bueno, pero no se trata de mí, ni me voy a pasar explicándoles o hablándoles de cómo Dios trata conmigo, no. Les voy a hablar palabra de Dios en esta noche. Palabra de Dios por el Espíritu. Ya oramos, ya pedimos a Dios su gracia, su favor. Oramos por ustedes para que Dios toque sus vidas, sus corazones y que les ayude a tener el entendimiento necesario.
Ahora sí voy a dar comienzo con el mensaje. Por la palabra de apóstoles y profetas, las viudas quedaron bendecidas. Voy a hablar acerca de la bendición que Dios ya decretó, que Dios ya declaró ser un hecho, una realidad para las viudas. Y lo tuvo que hacer el Señor por medio de sus apóstoles y de sus profetas. Escogí solamente 2 historias. Hay más, pero solamente escogí 2 historias, mis hermanos, mis amigos. Y creo que son suficientes o van a ser suficientes para poder elaborar un mensaje poderoso, un mensaje revelador, porque hay revelación de Dios, hay entendimiento a la revelación de Dios, que es la Biblia, la Escritura. Porque yo sería un mentiroso si les dijera que Dios me ha dado nuevas revelaciones. Eso es imposible. No existen las nuevas revelaciones, mis hermanos, mis amigos. Solamente existe el entendimiento de la revelación que Dios ya dio a través de su palabra. Y bueno, vea, le voy a hacer una pregunta, que es la pregunta de rompehielo de cada semana, para la gloria de Dios, y espero que usted la conteste sinceramente, honestamente. Si quiere usted misma con Dios, o si quiere poner ahí en el chat algún comentario, lo puede hacer. Tiene, vamos a decir que, no mi autorización, vamos a decir mi aprobación. Usted lo puede hacer si usted gusta a contestar la pregunta, y si no, bueno, lo puede hacer en secreto con su Dios, con Jesucristo. La pregunta de rompehielo de esta semana, mis hermanos, mis amigos, de este viernes de reflexión es la siguiente. ¿Estás a favor o en contra de la profecía? Vuelvo y repito. ¿Estás a favor o en contra de la profecía? Las respuestas pueden ser variadas, pero si usted quiere mi opinión, o para que yo sea el primero en contestar la pregunta, mi hermano, mi amigo, yo le diría que para el ruiseñor del Evangelio sí es importante la profecía. Para mí sí es valiosa la profecía. Para mí sí es fundamental la profecía. Porque si yo dijera lo contrario, entonces yo iría en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra, y estaría en serios problemas. Porque el Señor dijo, sin profecía el pueblo se desenfrena o se desordena. Entonces, el peligro de no creer en la profecía o de no aprobar la profecía en estos tiempos, de no aceptarla, no recibirla, no creerla vigente, puede llevar a la persona al riesgo de desordenarse, de perder el orden. Y pueden ser iglesias completas, mis hermanos. Si el dirigente de una iglesia enseña a la congregación a rechazar la profecía, a ignorar la profecía, esa iglesia puede desordenarse completita. Que puede haber ahí 2 o 3, o 5 o 10, o si es una mega iglesia, pues hasta miles. Como remanente de Dios, con el entendimiento, como remanente de Dios, con la sensibilidad del Espíritu para saber esta verdad. Pero mi hermano, mi amigo, la mayoría, vamos a decir que el 70%, el 75%, por lo regular estaría desordenada. Por eso es bien importante que todos los dirigentes de las iglesias sepan esta verdad, que acepten la profecía, que la reciban con fe, que crean en que está vigente, para que el diablo no se aproveche. Porque el diablo se aprovecha cuando la gente, y sobre todo los dirigentes de iglesia,
desobedecen la palabra de Dios, o la ignoran, o la menosprecian, y el diablo se aprovecha, mis hermanos, mis amigos, porque él es astuto. Está siempre ahí, al pendiente de cuando alguien desobedece la palabra, o la ignora, o la tecniversa, o se rebela contra ella. Ahí está él presto para obrar y para de alguna manera torcer la vida de esa persona, o de esa iglesia, de esa congregación, o de ese dirigente. Pero bueno, mire, para entrar ya con el mensaje, existen historias en la Biblia que pueden comprobar muy fácilmente tal bendición. ¿Cuál bendición? La bendición que Dios le ha otorgado, por medio de la cual ha dejado bendecidas a las viudas. Es verdad que existen en la palabra de Dios requisitos también para que una viuda pueda ser bendecida o pueda recibir la bendición a la que yo me refiero en esta hora o en esta noche. Pero antes de llegar ahí, primero quiero ir a una historia, a la historia del profeta Elías y la viuda de la viuda de Sarepta. Ok, la bendición de profeta para esta viuda. Y primero los quiero llevar a una escritura que está en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 41. Y lo vamos a hacer en esta hora. Si usted tiene su Biblia con usted ahí a la mano, sería muy interesante que usted tuviera su Biblia a la mano cada vez que usted va a escuchar un mensaje, cada vez que usted va a oír palabra de Dios, cada vez que va a oír la voz del Espíritu Santo. Sería interesante y sería necesario, y también sería algo que Dios podría tomar como de una manera positiva, de una persona disciplinada, de una persona ordenada, de una persona que realmente le interesa la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia con usted, y si no la tiene, bueno, como yo digo siempre, la esperanza es la que se pierde hasta a la última. Algún día usted va a tener su Biblia en su mano en el momento en que el Señor esté hablando, o que cualquier otro siervo de Dios esté hablando. Ok, Mateo capítulo 10 versículo 41, en el nombre de Jesús. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y aquí, mis hermanos, mis amigos, vamos a ver la recompensa que Dios le dio a la viuda de Sarepta por haber recibido al profeta Elías en su terrado, o en su terreno, o en su techo, haberlo hospedado y haberlo alimentado por muchos días, dice la Escritura. En ese tiempo, Israel estaba pasando por una situación muy complicada delante de Dios, y Dios estaba disciplinándole. Dios estaba enviando disciplina del cielo para Israel. Toda la nación, toda la ciudad, todos los pueblos estaban siendo disciplinados, estaban siendo tratados por el Dios del cielo por causa de su pecado, por causa de su rebeldía. Ya el Señor estaba cansado. El Señor estaba tan molesto, nuestro Dios, tan enojado, que decidió quitarle la lluvia por 3 años y medio. Y ahí es donde aparece el profeta Elías. Yo creo que ya todos conocemos esa historia. Nos la han enseñado bastantes veces, nos la han predicado bastantes veces, y creo que usted y yo también la hemos leído bastantes veces. Pero mi hermano, mi amigo, la diferencia es cuando lo hacemos a la luz del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está involucrado, mis hermanos, mis amigos, la enseñanza es diferente. Lo que tú escudriñas es diferente. O mejor dicho, lo que tú lees se convierte en escudriñar. Cuando tú lees la palabra sin que el Espíritu se intervenga, solamente estás leyendo. Pero cuando lees y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo interviene, se convierte en un escudriñamiento. Porque ahí Él te abre el entendimiento y te empieza a expander
un pequeño versículo, una pequeña escritura, poquitas letras que tú lees en tu carne, sin que el Espíritu intervenga, es algo normal. Pero ese pequeño puñado de letras que tú lees, cuando el Espíritu de Dios interviene, es lo que hace la diferencia. Se convierte en un escudriñamiento, porque puedes entenderlo a la luz del Espíritu. Dios te lo revela, te abre el entendimiento para que entiendas la revelación, te expande la visión, te lo hace transparente. Y vea, ahorita usted se va a dar cuenta por qué es que le estoy hablando acerca de esto, o por qué Dios le está hablando acerca de esto en este momento. Ok, ya les acabo de mencionar la condición en la que se encontraba Israel y que Dios lo tuvo que disciplinar quitándole la lluvia. Por 3 años y medio no llovió, y ahí es donde aparece Elías. El profeta Elías fue el que soltó la palabra de parte de Dios, y les dijo: así dice Jehová, que no lloverá por 3 años y medio, sino por mi palabra. Hasta que Elías, de parte de Dios, volviera otra vez a orar primeramente para recibir de parte de Dios la palabra que renovaría o que nuevamente traería la bendición del cielo, que nuevamente abriría las cataratas de los cielos para que llegara la lluvia a la tierra, solo por la palabra del profeta Elías. Y él lo dice: a mi palabra, dice el Señor. Tanto que no lloviera como que volviera a llover, fue a través de la palabra del profeta que Dios le hizo saber al pueblo. Pero no solamente le hizo saber, sino que Dios cumplió la palabra del profeta, no la dejó caer a tierra. Dios respaldó al 100% a su profeta, al profeta Elías, tanto en el que dejara de llover como en el que volviera a llover. Y les explicó por qué. Les dijo: porque ustedes me han abandonado, porque ustedes se han alejado de mí, han ido tras dioses ajenos. Pero vean, sin embargo, aquí es donde entra la historia. Y los quiero llevar al texto que escucharon, al texto que oímos. Nomás voy a retrasar un poquito el audio para que no se me termine pronto. ¿Ok? Mire, mi hermano, mi amigo. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 17, del 8 al 16. Versículo 8. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate y ve a Sarepta de Sidón y quédate ahí, porque yo le he dado órdenes a una mujer viuda para que te alimente. O sea, Dios le habló a su siervo Elías, su profeta, y le dijo: tendré cuidado de ti. No hay lluvia por tanto tiempo, por lo tanto se va a escasear el alimento. Pero yo tendré cuidado de ti. Ya me he provisto, dice el Señor, que tú seas alimentado. Ya me he provisto que en medio de esta situación tú seas alimentado. Y dijo: levántate y ve. Lo mandó a ese lugar. Ve a Sarepta de Sidón y quédate ahí, porque yo le he dado órdenes a una mujer viuda para que te alimente. Ya, Dios teniendo cuidado de su profeta, de su siervo, porque tenía grandes misiones para él. Había grandes planes de Dios para Elías, y Dios tenía que tener cuidado de él, tenía que mantenerlo saludable, tenía que mantenerlo fortalecido. Ahora, versículo 10. Vea, no lo voy a tener toda la escritura versículo por versículo, solamente es un resumen, pero vamos a ver, vamos a llegar a donde los quiero llevar.
te ruego que me traigas un vaso con agua para beberla. Y cuando fue a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, Elías le pidió de comer, porque él sabía que ya Dios le había dado la orden a esa mujer. ¿Cómo Dios se la había dado? Yo creo ni Elías sabía. Es muy probable que era un sentir en el corazón de la mujer, que Dios puso ese sentir en el corazón de la mujer para que cuando llegara Elías al frente de ella lo pusiera en práctica. O Dios tocó su corazón en el momento en que Elías estaba al frente de ella. No lo explica claramente la Biblia, pero pudo haber sido de una de esas dos maneras. O le habló al espíritu, o le habló al corazón, o le pudo haber hablado también con palabra audible, aunque la Biblia no lo menciona. Y si no lo menciona, pues vamos a pensar más bien que fue que Dios a través de su espíritu le habló al corazón de esa mujer. Creo que es lo más adecuado para poder comprender o para poder entender tal acción. Vamos a decir que Dios le habló al corazón de esa mujer y que le puso el sentir de que debía de bendecir a su siervo Elías. Pero vean, te ruego que me traigas un vaso con agua. Acordémonos, la escritura dice, si un vaso de agua le das a uno de mis profetas, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirás. O sea que esa mujer ya se estaba ganando una recompensa de parte de Dios por medio del profeta. Dice, y cuando fue a traérsela, o sea, la mujer era obediente a Dios y obediente al profeta. Dice, y cuando fue a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, no nomás le pidió agua, también le pidió de comer o comida. Ahora vamos al verso 14. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la poca harina que tienes nunca se te acabará, y el aceite que te queda tampoco se te terminará, hasta el día en que Dios envíe nuevamente la lluvia a la tierra. Y aquí es donde quiero, mis hermanos, le voy a bajar poquito porque quiero que pongan mucha atención a esta palabra, porque es oro molido. Esta palabra que voy a hablar de parte de Dios en este momento, mis hermanos, mis amigos, es oro molido. Es sabiduría de Dios. Es conocimiento de Dios. Y es necesario que nosotros, sus hijos, sus siervos, sus escogidos, sepamos acerca de esto. Vea. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la poca harina que tienes nunca se te acabará, el aceite que te queda tampoco se te terminará. Vea, aquí vamos a simbolizar. Recordemos que el Antiguo Testamento era simbólico, en representación de lo que después había de manifestarse en el nuevo pacto. Entonces, algo bien importante, mis amigos y mis hermanos, ¿por qué Dios hasta el día de hoy demanda la bendición de sus viudas, de las viudas que se encuentran en cada iglesia del Señor? Por la simple y sencilla razón desde que antes, mucho antes de que se estableciera la iglesia primitiva, ya Dios había demandado, ya Dios había decretado, porque es un decreto, y un decreto no se puede romper, un decreto no se puede borrar, o sea, un decreto de Dios no se puede revocar. Entonces, aquí vea lo que decreta el profeta Elías sobre esa viuda.
Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la poca harina que tienes nunca se te acabará, y el aceite que te queda tampoco se te terminará. O sea, Dios nunca va a desamparar a las viudas. Esta palabra, mi hermano, mi amigo, viene en esta hora para confirmar que Dios nunca va a desamparar a las viudas. Ahora, ¿de qué viudas estoy hablando? Las no menores de 60 años y que son de buen testimonio en la iglesia, que le han sido fieles y útiles al Señor en sus oraciones, en sus ayunos, mujeres fieles, pero no menores de 60 años. Esos son los requisitos que Dios puso para la bendición de tales viudas. Y en el Nuevo Testamento lo vamos a reconfirmar. Pero vea, antes de llevarlos al Nuevo Testamento, primero quiero que veamos esto. Cuando habla de la harina o el pan, se refiere a la provisión económica, la provisión que tiene que ver con la alimentación. Eso en cuanto a lo que se refiere la harina o el pan. Es lo que tipifica en la palabra de Dios la harina o el pan. Es la provisión y la provisión diaria que Dios le prometió a las viudas, cosa que no se ha estado respetando en este tiempo. En la iglesia donde yo me congrego y otras que conozco alrededor y de otras, vamos a decir también organizaciones, yo no he sabido que los siervos que Dios ha puesto al frente de esas iglesias estén respetando ese mandato de Dios, ese decreto de Dios, y todo lo contrario, lo están ignorando, lo están menospreciando, les importa poco, no lo toman en cuenta, no lo consideran. Mas aquí Dios está diciendo acerca de esa viuda: no se te terminará la harina ni el aceite. La harina tipifica el pan, y el pan es el alimento, es la provisión alimenticia. El aceite es parte de la provisión del Espíritu Santo, por lo tanto también Dios nunca va a abandonar esas viudas. Esas viudas han sido predestinadas para tener salvación, para ser salvas. Y su testimonio lo manifiesta. Dice: no menores de 60 años, que sean fieles en la congregación, que sean mujeres de oración, mujeres de ruego, de oración, de clamor, mujeres que estén ahí al pie de la letra en la congregación. Entonces, cuando dice: ni la harina jamás se te terminará, ni el aceite tampoco nunca se te terminará, se está refiriendo a la provisión económica que Dios siempre va a tener en las iglesias para esas viudas predestinadas. Pero también la provisión del Espíritu Santo, que Dios siempre va a estar ahí fortaleciéndoles, siempre va a estar ahí llenándolas con su espíritu. Usted podrá decir: pero yo no soy viuda. Espero en Dios que nunca llegue a ser viuda. Pero hay otras personas que a lo mejor hasta usted conoce y que están en su iglesia, pero que no están siendo bien atendidas, que no están recibiendo esa porción, esa harina, ese pan. El aceite sí, porque el aceite, la unción del Espíritu, no lo dan los pastores, no lo dan los apóstoles, no lo dan los profetas, la da Jesucristo. Y eso sí no se lo pueden robar los pastores. A las viudas no les pueden robar el aceite, porque es la unción del Espíritu Santo.
Le están robando la harina, que es la provisión, el pan de cada día, se lo están robando porque no le están proveyendo su provisión que Dios demandó desde hace mucho tiempo atrás. Y que lo volvió a recordar en el Nuevo Testamento. Cuando los lleve a esa escritura del Nuevo Testamento, usted va a comprender. Pero desde aquí podemos ver que la provisión para las viudas, la harina y el aceite nunca terminará. Y si Dios lo dijo, mi hermano, mi amigo, así debe de ser. Así es. Es que el tema en sí es relacionado precisamente a esta situación que la iglesia está enfrentando, a esta situación bochornosa, triste, dice el Señor, lamentable, porque créame, es una gran cantidad de viudas que están siendo desatendidas, dice el Señor en esta hora, porque el planeta está lleno de iglesias, una iglesia en cada esquina. Ve aquí en Pomona, aquí donde yo vivo, hay una iglesia acá atrás, aquí está la enfrente, la de nosotros, para allá están otras dos, acá queda otra, o sea, Pomona está lleno de iglesias, Los Ángeles están llenos de iglesias, casi por todo el planeta hay iglesias, y en cada una de esas iglesias, si se les está descuidando, si no se les está atendiendo debidamente con esa provisión que Dios demanda, pues entonces imagínense cómo está la situación. Los que nos predican que no robemos están robando. Los que predican que hay que salir y hay que dejar de ser ladrones siguen siendo ladrones. Y en este caso de una manera más trágica, más drástica. Porque están robando delante de los ojos del Señor. A Él mismo le están robando. Porque es de Dios la plata y el oro. Y Dios decidió cómo distribuirla. Y si Él decidió que a las viudas se les diera su porción, su provisión diaria o su provisión, y al no estarlo haciendo, a ojos vistos le están robando al Señor lo que es de las viudas. Y espero que cantidades de pastores me puedan ver y puedan escuchar esta emisión. Para la gloria de Dios y para que tengan temor delante del Señor, para que lo respeten, para que tomen en cuenta lo que Él estableció, para que puedan llenarse con la boca diciendo: yo soy siervo del Señor y predico la palabra del Señor. Vea. Te ruego que me traigas un vaso con agua para beberla. Y cuando fue a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, porque el Señor Dios de Israel ha dicho. ¿Quién? Dios: la poca harina que tienes nunca se te acabará, y el aceite que te queda tampoco se te terminará. Versículo 15. Entonces la viuda hizo como el profeta Elías le indicó, y comió él, ella y su casa por varios días. Versículo 16. Vea lo que dice el Señor. Y la harina nunca se le acabó, ni el aceite se le terminó jamás. Se cumplió la palabra, así como Elías, profeta del Señor, se lo había dicho. Desde entonces ya Dios estaba mostrando que la provisión de la viuda no se puede acabar, que la provisión para las viudas no se puede terminar. Y ahora vea, para aquellos que no son simpatizantes del antiguo pacto, ¿ok? Si es que los hay, los voy a llevar al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, para que usted vea que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios se encargó de dejar bien claro para la iglesia de Cristo
La iglesia que lleva su nombre, la que llaman la continuación de la iglesia primitiva, para ellos, dice el Señor, en general, ha dejado Dios esto, Jesucristo esto, escrito por sus apóstoles. Ahora no los profetas, ahora voy a pasar a la era de los apóstoles, porque si se da cuenta usted, el mensaje al principio dice, por palabra de apóstoles y de profetas, las viudas han quedado bendecidas. Ahora va a haber la bendición de Dios en el Nuevo Testamento, 2000 años atrás, pero parte ya de la iglesia. Lo que pasó con Elías y con la viuda de Zarepa fue en el tiempo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero esa palabra es útil para nosotros en este tiempo también, porque el Señor dijo, toda mi palabra es útil, toda, no nomás el Nuevo Testamento. Pero para confirmarlo con el Nuevo, para reafirmarlo y para traer a memoria para este siglo XXI, para todas las iglesias que invocan su nombre, el nombre de Jesús, es esto, dice el Señor, para que teman delante del Señor, para que se alineen y se enderecen y para que le respeten el derecho que Dios le ha dado a esas viudas. Vea lo que dice el Señor. En aquellos días, como creciera el número de los... primero les voy a decir cuál es la escritura. Hechos capítulo 6, versículo 1 en delante. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones. En algunas otras Biblias dice que hubo discusión, desacuerdo. Vamos a tomarlo como discusión. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo discusión entre los griegos contra los hebreos, o de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya, quiso empezar a ver ese problema en el tiempo o en la era de los apóstoles. Se quiso a ver ese problema, o se presentó ese problema, pero Dios, Jesucristo, obró rápido, y como los discípulos o los apóstoles tenían un discernimiento bárbaro, tenían una sensibilidad del espíritu a una dimensión elevada, tenían un entendimiento, tenían la mente de Cristo. Ellos rápido captaron y rápido se dieron cuenta de que tenían que poner orden. Dios les levanta una tripulca o Dios les levanta una situación para que pusieran, también para probarlos, pero para que pusieran atención a lo que estaba pasando a su alrededor. Ellos habían descuidado. O sea, en otras palabras, no estaban haciendo caso de eso. Y Dios tuvo que levantarles una tripulca, o tuvo que provocar o permitir que se levantara una tripulca entre pequeños grupos que estaban ahí, para hacerles entender que estaban descuidando esa situación. Situación que Dios, como les acabo de decir y se los vuelvo a repetir, predestinó, que Dios decidió. La bendición para las viudas. Y aquí dice claramente, en aquellos días, en el tiempo de la era de los apóstoles, ya había establecido Dios la iglesia primitiva, ya estaba formada. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, contención, problema, tripulca, como usted le quiera llamar, de los griegos contra los hebreos. O sea, de los gentiles contra los judíos. ¿Y por qué? Aquí lo dice. Porque las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, en su harina. No su aceite, porque su aceite lo da Jesús. El aceite tipifica en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento
tipifica o simboliza la unción del Espíritu Santo. Pero la harina o el pan tipifica la provisión económica o la provisión alimenticia. Entonces, no les estaban dando la provisión alimenticia. Y los apóstoles no se hicieron de la vista gorda. Los apóstoles no lo ignoraron, no. Expusieron sus razones, su causa. Vea lo que dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, nosotros no podemos hacerlo, dijeron los apóstoles. Pero porque no lo podamos hacer, no quiere decir que no se pueda hacer algo o que no se deba hacer algo. Debemos poner cartas en el asunto. Debemos de dar solución. ¿Y qué hicieron? Recordaron que Jesús se las había encargado. Él les dijo: a la verdad yo me voy, pero entre ustedes siempre van a tener a los pobres. Y también les dijo: háganse cargo del huérfano, de la viuda y del menesteroso. Y en este caso pues le toca a la viuda. Pero la viuda también puede entrar entre los pobres. O entre los huérfanos. Porque si ya no tiene nadie, esa pobre mujer de 60 años se quedó sola, se quedó sin marido, no tiene familia aquí, no hay quien vea de ella, más que el aceite de Dios, la fortaleza que le llega, la unción del Espíritu que está con ella y que no le abandona, pero le falta la provisión diaria que Dios demanda que las iglesias le entreguen. Porque mi hermano, mi amigo, ¿cómo? Entonces, ¿de qué otra manera se puede entender? Era la iglesia de Jerusalén. Era la iglesia en donde los apóstoles estaban al frente. Es lo mismo ahora. Las viudas que están ya en la congregación, en la iglesia. El que esté ahí al frente, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, debe de hacer caso de esto, dice el Señor. Debe de poner cuidado de esto. Y no robarle a su Señor. Porque ¿cómo puedes pararte y predicar que ya no se debe de robar si tú le estás robando a Dios en esa cuestión? Predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de hurtar y le hurtas a la viuda. Dice el Señor en esta hora. Y mis hermanos, mis amigos, mire, con todo respeto me dirijo a ustedes. Si yo predico de esta manera, no tengo ningún sentir contra ustedes ni nada. Yo estoy predicando a redes, estoy predicando a naciones, estoy predicando. Mi fe es grande. Mi fe es grande. Y creo que el llamado de Dios para mi vida es grande. Y yo estoy poniendo mi granito de arena. Y estoy enviando una palabra de parte de Dios. Sin menospreciar a nadie. Sin querer sentir menos a nadie. Sino para que haya una reestructuración. O llámele reforma. Alineamiento. De todos aquellos que le están fallando a Dios. De todos aquellos que le están faltando al respeto a Dios. Y que no están poniendo atención, están preocupados en otras cosas, que a veces ni Dios tiene nada que ver ahí. Pero estas cosas que son tan importantes, que son fundamentales, para una fidelidad a Dios, para un respeto a Dios y su palabra, para una obediencia a Dios y su palabra. Pero no lo están haciendo. Andan en otras cosas, andan pensando en otras cosas, ideando otras cosas. Pero cosas bíblicas que están ahí, que primeramente ellos, nadie más, ellos los dirigentes, deben de captarlas,
deben de aceptarlas y deben de ponerlas en práctica. Porque esto, mi hermano, mi amigo, vea, desde el tiempo de Elías, ya Dios estaba mostrando el cuidado que él decidió tener por las viudas. Claro, él dice, las no menores de 60, que estén solas, si tienen marido no califican. Si tienen hijos o nietos que las puedan mantener, tampoco califican. Son especiales, viudas que ya no tienen a nadie, pero que son fieles en la iglesia, que perdieron a su esposo, que no tienen a sus hijos en este país, que no tienen a nadie quien pueda responder por ellas. La harina, el pan, que en el Antiguo Testamento se habla, o el Señor habla, tipifica o simboliza hoy día a la provisión económica, a la provisión diaria que Dios demandó, que Dios decretó, que Dios predestinó, que de la iglesia, de lo que entra a la iglesia, de ahí se debía de tomar, porque no les pertenece, es de las viudas, dice el Señor, por mandato de Dios. Y si tú sabes y tú crees que verdaderamente la iglesia que pastoreas es de Cristo, entonces, si eso no te pertenece, ¿por qué lo tomas? Si Cristo decidió que tenías que darle una provisión a la viuda, ¿por qué no lo haces? Si la Biblia lo dice, la Biblia lo demanda, la Biblia lo ordena, ¿por qué no lo haces? ¿Qué clase de siervo eres entonces? Alguien te tiene que hablar de esta manera de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, porque esto no es del ruiseñor, ¿no? Este es Dios, el Espíritu Santo, que está mirando. Por eso dice, predicador, tú que predicas que no robes o que no se debe de robar, predícate a ti mismo porque tú me estás robando, dice el Señor. Si predicas que el que no da los diezmos le roba a Dios, y eres ignorante también, porque ahora Dios ya no obliga a nadie a dar el diezmo. El diezmo, hoy dice el Señor, ahora se da si estás agradecido con Él. Eso tiene que ver con el sacerdocio, porque el sacerdocio cambió. Ya no está, la iglesia jamás, nunca ha estado ni estará bajo el orden del sacerdocio levítico. La iglesia está bajo el orden del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y Abraham fue el que nos abrió puerta como el primer diezmador para el orden de Melquisedec. Además, Abraham era gentil como tú y como yo. Nosotros no somos de Israel. Nosotros no somos judíos de nacimiento, no. Nosotros, al igual que Abraham, somos parte de los gentiles. Y el primer gentil que diezmó fue Abraham. Y mostró que su diezmo fue no obligado por una ley de maldición, sino por un agradecimiento y por una fe. Y es lo que la iglesia de Cristo hoy día debe de saber. Y es lo que debe de aplicar y lo que debe de practicar. Que el diezmo se da por agradecimiento y por fe. Fe en que Dios no se va a quedar con nada y que te va a recompensar. Agradecimiento por lo que ha hecho en tu vida, pero jamás por una ley de maldición, como muchos hoy, necios, faltos de sabiduría, faltos de entendimiento, que se paran detrás del púlpito y dicen, si tú no diezmas estás maldecido. Cuando la Escritura dice, ninguna condenación ni maldición hay contra los que están en Cristo, porque Cristo ya rompió con todas las maldiciones. Entonces, ¿por qué estás trayendo otra maldición si Cristo ya las rompió? Ahora, es mejor dar que recibir. Y el que da, recibe. Pero jamás Dios te va a poner en una condición de que hoy día, en el siglo XXI, la iglesia de Cristo, la continuación de la iglesia primitiva, jamás Dios te va a obligar a que le des. Mucho menos si no puedes hacerlo. Si damos es porque estamos agradecidos y porque tenemos fe. Y porque Abraham nos puso el ejemplo. Él fue el primer diezmador. ¿Y a quién le diezmó?
a Melquisedec. ¿Y qué dice la palabra en el libro de Apocalipsis y en el libro de Hebreos? Que nosotros ahora, la nación santa, el pueblo escogido por Dios, somos del sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué en Hebreos Dios tiene que traer otra vez a Melquisedec y a Abraham y para hablar del diezmo? En donde dice el escritor de Hebreos, dice, ahora los que estamos, dice, los hombres de este tiempo, dice, ahora nosotros damos el diezmo, dice, a hombres mortales. Pero este Abraham, dice, se lo dio a alguien que vive para siempre, porque no tiene genealogía, ni tiene padre ni madre, ni tiene principio ni fin. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Cristo Jesús era Melquisedec. Porque nadie más en la tierra puede tener esas virtudes. A Melquisedec se le muestra como alguien que no tenía padre ni madre, ni genealogía, ni principio ni fin, y que vive por los siglos o por siempre. Era Cristo Jesús. Ahí está otra revelación del Espíritu, de su palabra. Entonces, Abraham, el primer gentil, diezmando en la tierra. Y tú y yo llegamos de los gentiles y tenemos el mismo sacerdocio. Abraham se rindió ante el sacerdote Melquisedec, que es Cristo, y nosotros nos rendimos, la iglesia de Cristo, ante el sacerdote también, que es Cristo, y que también es sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Así que mi hermano, mi amigo, que te quede claro desde este momento, y no con esto es que te estoy diciendo que no diezmes, no, hazlo. Si lo puedes hacer, hazlo. Pero ya no estés temoroso que por esos necios, por esos faltos de sabiduría que se paran, yo no sé ni si oran o no oran, si leen o escudriñan o no escudriñan la palabra. Y ya nomás se paran y maldito soy con maldición. Si eso era para los israelitas, porque había una razón. Lo que era el alfolí, un lugar grande, espacioso, como un cuarto enorme en donde metían lo que era animales, lo que era el producto de la tierra, el grano, la harina, todo lo que se diezmaba en ese tiempo no era dinero. Jesucristo vino a hacer la transición también de lo que es el dar. Antes se daban la harina, daban el trigo, daban animales, daban el producto de la tierra. Eso era el diezmo. Y había razones. Un diezmo era para los músicos. Otro diezmo era para la huérfana, para el huérfano, la viuda y el menesteroso. Y otro diezmo era para las fiestas, para poder realizar las fiestas. Había razones por qué Dios pedía el diezmo en ese tiempo. Y los que estaban al frente empezaron a robar y empezaron a inducir al pueblo a robar, y Dios se enojó porque ya no había porción para los músicos, ya no había porción para las viudas, el huérfano y el menesteroso, sino que los dirigentes se lo estaban dejando y el pueblo también estaba entrando en esa desobediencia. Entonces por eso dijo Dios, levantó al profeta Malaquías y dijo: todos ustedes me han robado, malditos son con maldición. ¿Pero quiénes? Los que le estaban robando en ese momento. Pero esa ley quedó abolida cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, murió y resucitó. Dijo: consumado es. El antiguo pacto ya está propenso a desaparecer y ahora soy el propiciador de un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto ahora Cristo abolió por completo esa maldición y no nos hace partícipes a la iglesia de esa palabra. A nosotros nos hace partícipes de donde dice la Escritura: porque dar es mejor que recibir. Porque Dios ama al dador alegre. Imagínese al que le dicen: si no das, estás maldecido. ¿Usted cree que esa persona va a dar alegre? Está pecando tanto el que está cometiendo, el que está obligando a hacerlo, como el que lo hace. Pero bueno, en sí ese no era el tema. Pero vea, ya para terminar,
Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros. O sea, vea, el interés de los apóstoles de solucionar eso. Era Dios, el Espíritu Santo a través de ellos, dándoles a sus hijos, a sus siervos, a sus elegidos, a sus escogidos, a sus apóstoles, soluciones para resolver esa situación. ¿Por qué no pasa hoy? Buena pregunta. ¿Por qué al igual que a los apóstoles hoy Dios no les revela? ¿Por qué al igual que a sus apóstoles hoy Dios no los confronta para que resuelvan esa situación? ¿Sabe cuál es la respuesta? Y a lo mejor ni le va a gustar. Que a muchos Dios los está mirando de lejos, por orgullosos. Ya lo dijo el Señor. Al humilde yo lo exalto y lo pongo en grandes posiciones. Pero al orgulloso lo veo de lejos. Aunque sea adulado en la tierra. Aunque sea el más reconocido en toda la ciudad o en todo un país, como el tal reverendo, como el megapóstol, como el megaprofeta, que hasta trae guardaespaldas, que ya para poder verlo tienes que hacer citas. Que es adulado en todo el mundo, pero dice el Señor, para mí los tengo de lejos. Son orgullosos y por eso no se los revelo. Por eso no les doy entendimiento. Porque Dios está esperando que se humillen para poder exaltarlos. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y el problema, mis hermanos, mis amigos, es que la iglesia en general, esto está grave. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Por qué no se levantan 20 o 30 y enfrentan a los pastores en la congregación y dicen, a ver, pastor, usted nos está predicando que no robemos, ¿y por qué le está robando usted a las viudas? ¿Por qué se está robando lo de las viudas? O no hay valor, o no hay discernimiento, no hay sabiduría, no hay revelación de Dios. Entonces, si eso fuera así, la situación está grave. Porque yo veo en las congregaciones constantemente que todo lo que dice el pastor se lo ríen y le dicen amén, amén, amén. Cuando el Señor dijo, no le digas a todo amén. Por eso el ruiseñor, yo cuando voy a mi iglesia, yo estoy pendiente, escudriñando, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Y si hay más malo que bueno, pues ni modo. Si hay bueno, hay que atesorarlo. Pero si hay malo, hay que desecharlo. Y si yo no oigo algo que edifique mi espíritu, que fortalezca mi espíritu, que sustente mi alma, jamás voy a decir amén. No. Para que yo diga un amén, tiene que haber edificación del espíritu, tiene que haber sustentamiento del alma. Si no, el Señor no dice amén. Es lo que Dios dice. No le digáis a todo amén. Incluso Isaías dice, cuando llegues a la casa de Dios, preséntate más bien para estar ahí, al pendiente, estar atento, que estar... ¿Cómo dice la escritura exactamente? Que estar como los necios, dice. Como los necios ofreciendo... de cuenta como estar haciendo alboroto, pues lo que quiere decir. Que hay que poner atención cuando llegas a la casa de Dios para oír la voz de Dios. Si es de Dios la voz que está hablando. Porque acuérdense que Juan dijo, no todos los espíritus que hablan son de Dios. Entonces cuando usted llega a la iglesia, está su pastor ahí parado, está el predicador ahí parado, pero es su responsabilidad de usted discernir si es la voz de Dios o no es la voz de Dios. Porque hay otros espíritus que se cuelan. Por eso Juan dice, no todos los espíritus que hablan son de Dios. Mi hermano, mi amigo, Dios quiere una iglesia despierta. Quiere hombres sabios, mujeres sabias, con entendimiento, con sabiduría. Que no cualquier espíritu se los engañe. Que no cualquier espíritu
nos pueda torcer o nos pueda desviar. Y eso pasa mucho. Véalo usted, analícelo usted cuando va a su iglesia y vea que cualquier cosa que a veces chistes. Cuando la palabra de Dios, mi hermano, mi amigo, cuando usted llega a la casa de Dios, ahí debe haber seriedad, ahí debe haber respeto primeramente. ¿Cómo me la voy a pasar dando chistes yo detrás del púlpito perdiendo el tiempo? Si un día yo predico para la gloria de Dios, si un día Dios quiere que yo predique en las iglesias, yo no voy a perder el tiempo con chistes. Yo le voy a enseñar palabra de Dios. Yo le voy a decir lo que Dios quiere que usted escuche. Porque no es un lugar de entretenimiento, es un lugar para discipulamiento, para entrenamiento, para capacitación, pero del Espíritu. Y hoy día están capacitando, están instruyendo, pero no por el Espíritu. Con sus ideas humanas, con sus intenciones humanas. Por eso no logran sus metas, dice el Señor. Ponen metas y metas y metas en diferentes iglesias. Vea, la iglesia de nosotros comanda muchas partes ya del país. La iglesia de nosotros, como es grande, ya es, vamos a decir, influencia de muchas iglesias en todos los países. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe de dónde viene esa influencia? De Corea. La iglesia donde yo me congrego tomó la influencia de Corea, la enseñanza de Corea. Y pregúntese usted cómo empezó el coreano. Entra a las redes sociales, vaya a Google y vea el comienzo de ese hombre de la iglesia más grande de Corea, que puede ser la iglesia más grande del mundo. Pienso que sí. Vea el comienzo para que usted vea si es Dios, para que usted vea si Dios estaba de acuerdo con ese hombre, si Dios lo respaldó. No es por la cantidad ni por la... No. La iglesia católica es más grande que la iglesia cristiana. Y allá pues sabemos que abunda el pecado. Acá por lo menos se cuida más el creyente, el cristiano se cuida más que el católico. Trata de ser más fiel y más obediente. Y si tiene el Espíritu le ayuda. Ellos si no tienen el Espíritu, pues ¿quién los ayuda? Y son más grandes. Tremendas catedrales con miles y miles. Pero hay obediencia. Entonces no se deje llevar. No se deje engañar. A veces la cantidad no tiene nada que ver. A veces entre más grande sea la iglesia, más pecado hay ahí. Y más fácil de que esté torcida. Porque si no tiene las personas indicadas alrededor el pastor, que le jalen las orejas, que le digan, oiga pastor, no, es que usted se va desviando. No, pastor, es que por ahí no es. Si de lo contrario, sí, pastor, lo que usted diga. Sí, pastor, como usted diga. Sí, como si fuera el Papa. Por favor, eso no está bien. ¿Qué le pasó a Roboam? Por no seguir las instrucciones de su padre Salomón. Por no seguir la misma línea de su padre Salomón. Salomón era un hombre sabio, pero tenía consejeros sabios a su alrededor, gente adecuada. Pero cuando él muere y Roboam empieza a cambiar los consejeros y empieza a tomar consejeros que no estaban capacitados, ¿qué pasó? Desvió al pueblo y se desvió él. Que ahí empezó todo. Después de Salomón, por causa de su hijo Roboam, fue que se desunieron las 12 tribus. En el tiempo del reinado de Roboam fue que se desunieron las 12 tribus. ¿Por qué? Porque tomó consejos de quien no debía tomar. Y hoy día muchos pastores tienen gente a su alrededor neófita, gente que no tiene la sabiduría, que no tiene el valor de presentarse y decirle, no, mi hermano, espérese. No. Será usted mi pastor y con todo respeto, será usted el sudapóstol o el profeta, lo que sea, pero por favor, mire la Biblia, mire, abra sus ojos, con todo respeto, pero abra sus ojos, mire, lo que usted nos está mandando a hacer, no, eso contradice la palabra. Lo que usted nos está delegando a hacer no va de acuerdo con la escritura. ¿De qué me está hablando? No, todos, sí, amén, pastor, como usted diga, sí, amén, pastor, no, sí,
No, pues, no. Por favor, no, dice el Señor. Usted no ayuda así a su pastor. Usted no ayuda así a su dirigente. Al contrario. Entonces es bien importante que tengamos conocimiento de Dios, discernimiento de Dios, entendimiento de Dios, transparencia en el Espíritu, sensibilidad del Espíritu, para poder ver. Primeramente nosotros, obviamente. Hay que cuidarnos también nosotros. Primeramente. Pero si Dios nos permite ver esas fallas tan graves en las otras personas, hay que decirlo. Yo lo he hecho. Yo he hablado con algunos pastores. Pero también creo que el Señor ya me ha dicho, ya hijo, ya, tú ya hiciste tu parte. Ahora déjame a mí. Yo he hablado con varios pastores, incluyendo el nuestro, con su hijo y con muchos otros. Y siempre, pues han de decir, ¿y este quién es? Ese no es nadie, es un don nadie. Ni iglesia tiene. Pero tengo al Dios vivo, tengo a Jesucristo, tengo la unción poderosa del Espíritu Santo, tengo la revelación del Espíritu Santo, y con eso me basta. No me importa si nunca llego a estar en una iglesia o a ser el dirigente de una iglesia, no me importa. A mí lo que me importa primero es llegar al reino de los cielos y lograr que otros también lleguen al reino de los cielos por medio de lo que yo hago para Dios. Por eso es que yo me preparo con estos mensajes que son muy diferentes a los que se están predicando hoy día en muchas iglesias. Porque esta es verdadera palabra de Dios. Usted véalo, vaya a la Escritura. Vea cómo Dios se preocupó por las viudas. Primero por la viuda de Sarepta y le dejó bendición por medio de Elías, una bendición que no terminaría. Su provisión diaria, que después en el nuevo pacto también a los apóstoles también les levanta esa situación para que pusieran atención y para que no lo ignoraran y para que pusieran remedio. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Vea, ahí hay otra enseñanza. Buscaron hombres, varones, no mujeres. Varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, de sabiduría, nada más para atender un ministerio de unas mesas para darle la porción a esas viudas. Imagínese, para un ministerio celular o para un ministerio de alabanza. Y que hoy día, dice el Señor, ignoren todo eso y que haya neófitos tomando posiciones de discípulos. Eso no puede seguir pasando. Eso no puede seguir así, dice el Señor en esta hora. Yo espero que tú que me vas a escuchar, porque ya me doy cuenta que hay veces que ya por la gracia y el favor de Dios 5,000, 7,000 personas escuchan parte de mis mensajes. Yo le pido a mi Dios en este momento que sean pastores los que vean este mensaje, que sean dirigentes de iglesias los que escuchen este mensaje, para la gloria de Dios, para que enderecen su camino, para que se alineen a esta palabra. Y también le hago un llamado a las viudas en este momento. Dios me puso que lo hiciera. Desde la semana Dios me estuvo hablando que le hiciera un llamado a las viudas, para que al igual que en ese tiempo a sus apóstoles se les levantaron, se les manifestaron, para que pusieran atención y para que pusieran cuidado de ellas, hoy el Señor también quiere hacer lo mismo. Le hago un llamado a todas las viudas, a las que califican, no menores de 60 años, que están solas, abandonadas, ya no tienen a su marido, ya el Señor se lo llevó, no tienen a sus hijos para que las mantengan, no tienen un familiar para que las mantenga, pero están en una iglesia ya por décadas, siéndole fiel al Señor, fiel a esa congregación. Yo le hago un llamado en el nombre de Jesús
que se paren firmes y que reclamen lo que les pertenece. Ese derecho Dios se los dio y ningún pastor o ningún dirigente tiene por qué anularlo o tiene por qué ignorarlo. Es algo que Dios estableció, algo que Dios demandó, algo que Dios predestinó. Yo le hago ese llamado. Dios me dijo que lo hiciera. Él me dijo que lo hiciera, Jesucristo de Nazaret. Y le hago ese llamado a todas las viudas, a donde va a llegar esta misión. Si Dios quiere, va a llegar a muchas partes del planeta. Pues ahí donde estás, en el momento que escuches este mensaje, de parte de Dios te hago ese llamado y te hago esa invitación a que reclames tus derechos. La iglesia es del Señor. El oro y la plata es del Señor. Y Dios estableció maneras y formas de cómo se debe manejar las finanzas dentro de la iglesia. Dios te va a respaldar, mujer, porque Él nunca va a ir contra su palabra. Y ya lo dijo claramente, la provisión, la harina, el pan, nunca te va a faltar, ni el aceite. Dios va a estar contigo en el momento que vayas y reclames tus derechos. Y sería mejor que los presidentes de organizaciones, dice el Señor, se hagan cargo de esto. Que desde arriba, desde la cabeza, se le ponga solución a esto, dice el Señor. Porque mis hermanos, mis amigos, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que se le agota la paciencia también. Y yo no sé qué Dios puede hacer, pero Él está hablando. Y si se hace caso omiso, si no se acepta su palabra, si se ignora su palabra, yo no sé qué Dios puede hacer. Lo único que sabemos, que quita y pone reyes cuando Él quiere. Saúl tardaron como 40 años para que lo quitara, pero lo quitó. Así que no te sientas tan seguro ni tan confiado. Que ya tengas 20 o 30 años, eso no quiere decir nada. Si sigues desobedeciendo a Dios, te sigues robando lo de las viudas, te puede pasar lo que le pasó a Saúl. No te quita la salvación si ya eres salvo, porque hay muchos sinvergüenzas que ni salvos son y están de pastores. Pero bueno, eso ya Dios se hará cargo. Yo solamente, como el ruiseñor del evangelio, como un siervo de Dios, como un mensajero, les hago a las viudas esa invitación a que reclamen sus derechos, porque les pertenecen. Y ahí está escrito en la palabra. Los apóstoles me avalan. Hechos capítulo 6 me avala, me respalda, aprueba lo que acabo de hablar. ¿Por qué la iglesia primitiva? Entonces ya no vuelvas a decir que eres la iglesia primitiva o que eres la continuación de la iglesia primitiva si no vas a aceptar esto. Esto lo hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva, en el comienzo de la iglesia primitiva. Entonces, si se te levanta una situación como se le levantó a ellos, pastor, más vale que pongas atención y que aprendas de ellos. Ese ministerio no puede faltar. Ese ministerio debe de estar. 7 varones o 12 si la iglesia es demasiado grande, la cantidad. Ahí eran 7, pero igual pueden ser más, pueden ser menos, depende del tamaño de la iglesia. Ahora, si es una iglesia pequeñita, que apenas comienza, que tiene 20 almas, tú no calificas, obviamente. Pues no. Yo estoy hablando para iglesias que lo pueden hacer, porque Dios les ha bendecido grandemente y les sigue bendiciendo, pero Dios les está probando.
Y está esperando que ustedes reaccionen y reflexionen. Miren, en las finanzas hay tanto que yo podría decirles. Si usted quiere seguir pidiendo el diezmo y exigiéndolo, pues entonces también debería de aplicarlo correctamente. No nada más para usted, o nada más para el enriquecimiento de su banco. El diezmo en el Antiguo Testamento, si usted lo quiere trabajar de la misma manera, no le va a convenir, no le va a gustar, pastor. Porque en el Antiguo Testamento, si usted lo quiere exigir como se exige por el Antiguo Testamento, tampoco a usted le va a gustar cumplirlo. Porque el diezmo era para la viuda, para el huérfano, para el menesteroso, para los músicos de la iglesia, que eran los levitas, y para la provisión de las fiestas, que en este caso todos los eventos que ustedes realizan como dirigentes de iglesias no tendrían que pedirle nada a la gente, ni cobrarle, porque eso era lo que hacían. Un diezmo para las fiestas, otro diezmo para los músicos, que eran los levitas, otro diezmo para el huérfano, la viuda y el menesteroso. Eran 3 diezmos, pero cada uno tenía su función. Y hoy día, si lo quieren exigir como se exige en el Antiguo Testamento, pues cúmplalo, entonces también aplíquenlo como el Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento. Ahí tienen músicos simbolizando o tipificando a los levitas, porque los levitas eso era lo que hacían, tocaban instrumentos musicales. Entonces, si tú quieres exigir el diezmo como en el Antiguo Pacto, entonces también tienes que aplicarlo de la misma manera. Ahí están tus músicos, sácalos de trabajar, dales su salario, que se dediquen 100% a Dios, como los levitas del Antiguo Testamento. Al huérfano, a la viuda, al menesteroso que están en medio de la congregación, entonces también porción del diezmo. Y para los eventos que realizas en la iglesia, cualquier evento que demande economía, pues de ahí también. No tienes que cobrarle a la gente, no tienes que pedirle nada a la gente, porque para eso era el diezmo, pues. Para eso era el diezmo. Y ahora, pues, ¿qué más decir? Las ofrendas y las primicias, pues. Por eso es que el diezmo ahora ya no es voluntario. Es voluntario. Al que se sienta agradecido con Dios y que tenga fe y que lo pueda dar. Si no lo da, Dios no lo maldice, ni su palabra lo maldice. Y hasta Dios puede bendecir. Pero bueno, espero y este mensaje lo hayas entendido, lo hayas comprendido y que te sea de bendición. Ahí está la escritura. No le creas al ruiseñor. Créele si lo que habló lo encuentras en la Biblia. Si lo que el ruiseñor habló esta noche en esta emisión lo encuentras en la Biblia, entonces créele a Dios que me dio la sabiduría, que me dio el discernimiento, que me enseñó la revelación de las escrituras para poder presentártela en esta hora. Yo dije desde un principio, hay revelación de Dios en este día. Y bueno, espero contar con su presencia el próximo lunes. Estamos hablando de los temas proféticos, ya estamos terminando. Yo creo que después vamos a tomar una serie apostólica. Ya estamos ahorita con el profeta número 20 o el personaje número 20. No sé todavía quién es, por ahí voy a ver la lista. Pero ya vamos en el número 19 y esta semana, este próximo lunes, toca el número 20. Y pues de mensajes de reflexión, porque estos mensajes, por eso se llama el programa el día de hoy,
viernes de reflexión, porque es para reflexionar. Es lo que Dios quiere, que reflexionemos a las verdades y que no nos dejemos engañar. Y vuelvo y repito como cada semana, usted no lo tome como que porque el ruiseñor predica, ella va a decir, no, pues si usted encuentra que lo que el ruiseñor predica está pasando en su iglesia, la intención mía no es que usted abandone su iglesia ni que le dé la espalda a su pastor, no, jamás. Yo creo que ni de Dios. A menos que haya un pecado muy grave de ese dirigente, entonces sí. Pero lo que pasa es que, pues la Escritura dice, el que ande por este camino, aunque sea torpe, muchas de las veces, pues son torpes. Son torpes, o son necios, o son orgullosos. Ya quieren, porque, vea, por ser necios, por ser torpes o por ser orgullosos, muchas de las veces quieren hacer las cosas a su manera y no como Dios dice. Yo una vez, y esto lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero es una verdad, no es una mentira y mi Dios lo sabe, Jesucristo lo sabe. En una ocasión, yo tuve una conversación con mi pastor. Yo lo respeto a él como persona. Considero que es una persona muy entregada al Señor. Que se ha mantenido hasta lo que yo sé, ha guardado su testimonio. No meto las manos a la lumbre por él, porque por nadie lo haré, ni por mí mismo. La Escritura dice, desconfía hasta de tu propia sombra, no te fíes ni de la que duerme a tu lado, y hasta de tu propia sombra desconfía. Entonces es el consejo de Dios. Pero yo una vez platiqué con él y dije, oiga pastor, ¿por qué en la iglesia hacemos las cosas de esta manera si la Biblia lo reprueba? Y me dijo, es que así trabaja la organización, hermano. Ok, si así trabaja la organización, pero la Biblia dice otra cosa. Pues sí, pero es que así trabaja la organización. Entonces, por eso es que digo, puede haber hombres salvos que aman a Dios, tienen salvación, pero son torpes. Así de sencillo. Porque el hombre, la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y es mejor obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Si un dirigente de una organización no está obedeciendo al Señor y está guiando a las iglesias que le pertenecen, a las que están bajo su autoridad, bajo su responsabilidad, los está guiando fuera de la Biblia, pues entonces los pastores no están obligados a obedecer. Como nosotros tampoco estamos obligados a obedecer también si nos quieren mandar a hacer cosas que están fuera de la Biblia. Porque ante todo es Dios. La palabra está viva. Y si la palabra a mí me dice diferente a lo que me están pidiendo que haga, pues ¿a quién le debo de obedecer si no es a la palabra? Yo no estaba tan preparado, tan capacitado por el Espíritu como el día de hoy, o como en este tiempo, que me quedé callado. Hoy en este día probablemente le hubiera dicho muchas cosas. Y a lo mejor, probablemente él un día va a ver este video, pero él sabe que no estoy mintiendo, él sabe que es una verdad. Y yo una vez sí hablé con él y dije, oiga, pastor, ¿y por qué se está mandando a hacer en la iglesia cosas que la Biblia reprueba, que la Biblia no aprueba? Y eso quiere decir que Dios no está de acuerdo. Y me dijo, no, es que así trabaja nuestra organización. Probablemente en este tiempo yo le hubiera dicho, bueno, la organización no nos va a dar la salvación la da Cristo. Y si la organización no está correcta, pues hay que buscar otra organización que sí esté correcta. Pero yo no estaba capacitado en ese tiempo, o le hubiera dicho, bueno, entonces mire, agarremos la Biblia, cerrémosla, y hay que hacer lo que dice la organización. Así de sencillo. Pero yo no estaba preparado ni capacitado en ese tiempo. No pude hacer nada, no pude responder nada, más que solamente las palabras que yo le estoy diciendo. Y digo, con todo respeto, pero como siervo de Dios, si tengo que decir las verdades, las voy a decir. Y no estoy mintiendo, el Señor sabe que es una verdad. Yo soy así. Cuando yo escucho a alguien decir algo que es antibíblico,
le pido a Dios primero, Señor, dame la oportunidad de ir a hablar con esta persona. Y si siento en mi espíritu que Dios me da el ok, que me dice que sí, entonces yo voy y hablo. Y les pongo mis razones y les pongo siempre bíblico. No puedo presentarme delante de alguien sin ser bíblico, ¿no? Y no voy a cometer el mismo error que ellos. Pues hay muchas cosas que se dicen en las iglesias. Yo he visitado muchas iglesias porque soy cantante. Y yo escucho los predicadores, como también los oigo en redes sociales. Y me doy cuenta que dicen muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y algunas veces he tenido que hablarles por teléfono. O los he visitado. Le digo, mire, pero pastor, es que eso no está bien. No, pero es que mira, que esto, que lo otro. Y tratan de buscar excusas, pero excusas que no tienen nada que ver, que nunca van a poder derribar las verdades y las razones bíblicas. Jamás, jamás van a poder las excusas del hombre, las razones del hombre, jamás van a derribar una razón bíblica, una verdad bíblica, jamás, jamás. Y digo, a lo mejor esto, no sé por qué Dios me puso el sentir de que lo dijera y de que lo hablara en esta noche. Probablemente esto un día me vaya a traer problemas, confrontaciones, pero bueno, si ese es el precio que tiene uno que pagar por ser un verdadero siervo de Dios, pues adelante, confiando en que Dios está con nosotros y que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos, siempre va a estar para ayudarnos. Mayormente si predicamos la verdad y nos mantenemos en la verdad, si tratamos de ser justos y vivir en la justicia de Dios, ser fieles, genuinos, transparentes, honestos con Él primeramente, todo lo demás no hay por qué temer. Y bueno, ahora sí, que Dios me los bendiga grandemente. Veo por ahí a nuevas personas también. Quiero despedirme en esta hora. Mi hermana Gloria Sura. Hermana, yo sé que usted pues sabe de lo que estoy hablando porque usted se congregó aquí con nosotros por muchos años. Ahora usted está allá en el sur de Carolina, ¿verdad? Pero sigue siendo una sierva de Dios. Yo sé que usted sabe de lo que he hablado. Pero bueno, gracias a Dios que estuvo ahí presente. Ya tenía algún tiempo que no nos visitaba, pero bueno, bienvenida sea cuando usted guste, a la hora, cuando encendiendo candeleros siempre va a estar a su disposición. Palabra de Dios, buscando edificar su vida en el nombre de Jesús. Bienvenida sea y aquí las puertas están abiertas, mi hermana. Ya sabe que los programas son viernes y lunes. Lunes cuando regreso de la iglesia a las 9 de la noche, 8:45, y viernes a las 7:30, 7:40. Pues gracias, hermana, por su apoyo. Siga adelante sirviendo a Jesucristo, al Dios vivo. Lindsay Marketing, pues parte de mi equipo de trabajo. Gloria a Cristo que nos estás apoyando. Y por ahí está también mi hermana Alma Bonilla, que también se congrega donde mismo. Tal vez no va a comprender, hermana, lo que he hablado ahora en esta noche, pero Dios me puso en mi corazón que lo hiciera. Y para su honra y su gloria, pues lo tengo que hacer, lo debo de hacer. Y como digo, hay que seguirnos congregando donde estamos, pero hay que saber tomar lo bueno y desechar lo malo. Si la Biblia no aprueba algo que nos mandan a hacer, no tenemos por qué hacerlo. Porque ante todo, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si yo obedezco a los hombres y desobedezco a Dios, estoy en problemas con Dios, pero bien con los hombres. Esa es una gran diferencia. Yo sé que hay una manipulación muy grande de los pastores en las iglesias que dicen, es que yo no te puse, te puso el Señor. Es que yo no fui el que te llamó el Señor. Muchas de las veces ni es cierto, porque a veces no calificas para estar en un ministerio, a veces Dios no te llama porque no calificas, porque no cumples con los requisitos, pero los pastores por querer hacer aglomeración de gente, por querer rápido lograr sus metas, sus propósitos, pues no les importa.
que cumplan o no cumplan con los requisitos, no les importa. Ellos dicen, ay, el Señor en el camino lo arreglará. Échalo así a volar, ponlo así, ahí el Señor lo arregla en el camino. Eso no es así. Dios es un Dios de orden. Y Él dice, deseas ministerio, pero necesario que primero cumplas con estos requisitos. Marido de una sola mujer, no bígamo, que tengas a tus hijos en sujeción, que sean convertidos, y que también dice, hablando de los hombres, que no seas pendenciero, que no seas amador de ganancias deshonestas, que no seas bebedor de vino. Ahí hay requisitos de Dios para poder tomar ministerio. Bautizado con el Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio de adentro y de los de afuera. Esos son los requisitos de Dios para el liderazgo. Si hay un líder en una célula o en un ministerio, sea de alabanza, lo que sea, que no cumple con esos requisitos, Dios no lo puso. Así es sencillo. Dios no lo puso. Lo puso el hombre, pero lo puso por sus propósitos, por sus planes personales, que no tienen nada que ver con Dios. Si no cumple los requisitos, Dios no está ahí. Dios no aprueba, Dios no apoya, Dios no respalda. Aunque yo sé pues que dicen, es que el Señor fue el que te puso, yo no te puse. El Señor te llamó. Y a veces son drogadictos, alcohólicos, vígamos, que tienen otra relación en otro país y aquí se les descubre. Pero los pastores, calladitos, agachaditos, sin salir a dar la cara y decir, perdóneme pueblo, perdóneme iglesia, me equivoqué, puse a ciertas personas y les dije, ya le pedí perdón a Dios porque dije que Dios los había puesto y porque les di mucha confianza y ahora me enteré que eran vígamos, que estaban teniendo una doble vida. Perdóname Señor y perdóname iglesia por esas equivocaciones. Pero no, se equivocan aquí, se equivocan allá. Lo único que hacen es que disciplinan y disciplinan y disciplinan y disciplinan. Que quitaron a un líder y lo disciplinaron. ¿Y el pastor qué? ¿Por qué no recibe su disciplina de Dios? Que fulano de tal cayó en pecado con fulana de tal, hay que disciplinarlos y hay que quitarlos del ministerio. Ok, es parte de lo que se debe hacer, pero ¿tú qué? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Por qué lo pusiste en el ministerio sin siquiera estudiarlo, sin siquiera pasarlo por la prueba bíblica? Porque ahí está. Cuando tú vas a una escuela o hasta para el examen de la licencia, pues ahí hay un montón de cláusulas y un montón de requisitos que tienes que cumplir. Esa es tu prueba. Es lo mismo para el liderazgo, hay prueba bíblica. Y si no pasan la prueba, pues entonces Dios no los aprueba. No hay liderazgo si Dios no aprueba. Por eso es que hay muchos neófitos en las iglesias tomando posiciones de líderes. Pero Dios tarde que temprano lo saca a la luz. Y ahora sí ya, me despido. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Amén. Los espero la próxima semana. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bye. Vamos a cortar de uno por uno. Finalizar.